Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Aries. Mi queridísimo Aries, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. Lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Aries. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Aries y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías dentro de lo laboral. Vamos a ver. De los que sí estáis trabajando, se acerca una situación, Aries, que es como más segura para ti. Hablan de una seguridad, hablan de una nueva firma en el trabajo. Y con esa nueva firma cambios también en lo que tú vas a ganar. ¿Bien? Aunque cierta parte de ti dice que no tiene esto muy claro aún, o cuando tú tengas la noticia parece ser que no lo tienes muy claro aún, pero esto será así. Firmas que te dan una seguridad dentro del trabajo y que cambian como un poco lo que tú estás ganando. Los Aries que no estáis trabajando, te acercas, os acerca alguien, creo que familiar, por lo que estoy viendo aquí, Aries, y hablan de un trabajo en conjunto, ¿vale? Pero es algo serio, o sea, que esto no es solo verbal, o sea, que hay firmas de por medio, hay una formalidad de por medio. Los Aries que tenéis un negocio, los que estéis esperando un beneficio relacionado con el negocio, llega ese beneficio. Los que estéis esperando un dinero relacionado con tu negocio, llega ese dinero, Aries. O sea que lo que sale para los Aries que tenéis un negocio es totalmente positivo. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Aries. Ahora sí, con tu economía. Aries y tu economía. Los caminos están abiertos, Aries, todos los que estéis arreglando una situación relacionada con tu economía, relacionada con un juicio o con juicios, yo te tengo que decir, con juicios donde haya aseguradoras de por medio y todo eso, te tengo que decir, Aries, que llegan noticias muy positivas relacionadas con esto. Los caminos están abiertos y hablan de una solución. Los que no estéis en esta situación, se avecinan firmas, Aries, a lo largo de este mes de diciembre, que te pueden hacer dudar. ¿Bien? Yo te voy a decir, las dudas que yo veo son miedos. Miedos que te mete otra persona. ¿Bien? Esta firma está relacionada con tu economía. Y yo te diría que no tuvieras miedo, que adelante con eso. Vamos a seguir, seguimos. Aries. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Aries que estáis solteros. Aries que estáis solteritos. Vamos a ver. Veo muchos de vosotros que venís de una traición bastante importante, Lo que yo estoy viendo aquí, hay una traición fuerte, gorda, una traición gorda. A ver, yo voy a decir algo, Aries. ¿Hay posibilidades de que lleguen personas a tu vida? Sí. Pero tú no vas a ver estas posibilidades. ¿Por qué? Porque estás, esto en un principio, estás en el medio de esa superación, ¿no? Como por así decirlo. Entonces, llegan esas oportunidades, Aries, pero como tú estás tan dolido, perdón, estás tan dañado de la traición que has tenido, no lograrás verla. Esto no quiere decir, perdón, no me termino de curar,
Llevo 2 semanas con el resfriado y no me termino de curar. Esto quiere decir, Aries, esto no quiere decir que no vayan a entrar en un futuro más personas en tu vida. Sí, entran más personas en tu vida. De hecho, yo estoy viendo en un futuro y se acercaría una persona mayor que tú, así lo dicen las cartas. ¿Bien? Es una persona un poco mayor que tú, una persona que sale observándote y una persona que puede estar muy cercana a ti, así lo dicen las cartas. Pero esto sería de cara a futuro. La situación actual de ahora es esta: oportunidades que no verás. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries, que estáis solteros. ¿Ves? Aquí sale esta persona más cerca de lo que tú crees. Pero también tengo que decir que por el vínculo que existe entre vosotros dos, dice, es algo que tardará en evolucionar. Incluso las cartas hablan de ciertos parones en el inicio de esta historia. O sea, que tú puedes conocer a esta persona, puedes parar la historia, luego reanudarla y así sucesivamente. ¿Bien? Pero por el vínculo que hay entre vosotros dos. Vamos a ver qué más. Todos los que estéis pensando en hacer cambios, y esto va relacionado con la fecha que tú conocerás a esa persona, con la fecha en la cual cambiará tu situación sentimental, dice, todos los que estéis pensando en hacer cambios, en avanzar en algo económico, aunque tenéis que arreglar algo económico, todos los que estéis en esta situación, cuando se inicie ese cambio, dice, ten en cuenta que dentro de esa fecha es cuando tú comienzas a ilusionarte de nuevo. Bien, como te he dicho, Aries, antes, es una persona un poco mayor que tú. Dentro de esa ilusión que tú vas a tener, tendrás también, Aries, ese miedo a equivocarte de nuevo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque la traición que tú has tenido, pues es bastante importante. Entonces, ese miedo va a quedar, Aries. Ese miedo va a quedar. Podríamos hablar que esta persona que llega a tu vida cambia todo tu rumbo, así lo dicen las cartas, ¿eh? Es alguien que cambia tu rumbo. Pero también tengo que decir, Aries, que es una persona que podría estar en tu vida por destino. Y por muchas vueltas que tú le des a esto, esta persona tarde o temprano llegaría. ¿Bien? Aries, un número 4 está marcando mucho, puede estar relacionado con la fecha o algo por el estilo. Y hay 2 familias aquí. O sea, que esta persona se conoce por mediación de tu familia, o el vínculo que tenéis es por mediación de familias o algo por el estilo. Algo de esto tiene que ver. ¿Bien? Aries, entonces, es una persona que en un principio, por vuestra situación o por lo que os une, separará la historia. Es alguien de pelo moreno, ¿eh? Estoy viendo a alguien de pelo moreno, Aries. Y es una persona que ya viene de una separación. Ya me contaréis. Aries, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. ¿Quién ha estado viajando? Las cartas hablan de uno de los dos que ha estado viajando y que después de todos estos desplazamientos, ¿no?, se observan cambios. Si no han llegado esa observación que yo estoy diciendo, llegará. ¿Bien? ¿Qué pasa con esos cambios? Esos cambios son unos cambios que en un principio vuestra relación o en vuestra relación todo está bien,
pero ya no está tan bien. O sea, hay discusiones por todo y esto nos encienden las alarmas, por lo que yo estoy viendo aquí, ¿eh? Entonces, nos da la sensación como que el sentimiento o los sentimientos, en este caso, podrían estar como terminados. Así lo percibe uno de los dos, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries, casados, en convivencia y novios. Aries, casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, Aries, que aquí lo que ha pasado, que aquí hay una persona del pasado que dice que esto no estaba parado. No es que no estuviera parado, es que no estaba terminado. Dice, esto no estaba terminado. Esta persona que sale aquí, que hace referencia a que es alguien del pasado, es la que influye a la duda. A la duda de si seguir o no seguir en la relación. Esto es lo que está pasando aquí. Ahora, yo voy a decir algo. ¿Se rompería tu relación? No, lo veo así. Aries. Veo distancia entre vosotros, sí, pero yo no veo una ruptura en la relación, ¿vale? E incluso muchos de vosotros os empeñáis de que la mentira está dentro de lo laboral. No sé hasta qué punto. Hay comunicaciones dentro de lo laboral, pero es que esto no tiene nada que ver con esto otro que yo estoy viendo que está relacionado con el pasado, que es lo que verdaderamente influye. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra, es a lo que yo voy. Lo que yo quiero que tú me entiendas, Aries. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Vaya constipado tengo. Casados, en convivencia y novios. Muchas discusiones se avecinan a lo largo de este mes de diciembre, ¿eh? Muchas discusiones, de hecho, aquí se habla, se llega a hablar, se llega a decir y a proponer, vamos a decirlo así, una separación. Aries, esto es lo que yo estoy viendo aquí. Que vaya a pasar, las cartas dicen que no, que esto queda en el aire, pero que no llega a pasar, no llega a haber una separación, ¿vale? Yo no la estoy viendo, yo por mi parte no la veo. Vamos a ver. Yo creo que ya en su momento tú perdonaste a esta persona, Aries. Por lo que estoy viendo aquí, ya perdonaste a esta persona. Habéis formado algo, una familia, se lo dicen las cartas, pero hay una manipulación de alguien todavía. Entonces, es una persona que necesita sentirse dirigido o dirigida, ¿no? O le gusta o necesita que le digan lo que tiene que hacer también. Porque, claro, esto... Yo voy a decir algo. Esas comunicaciones con el pasado siempre de una forma o de otra han estado. Entonces siento que es una persona que ha necesitado la aprobación de alguien, por lo que yo veo aquí. Luego, te voy a decir algo más. El poder que hay, el amor que hay a lo que habéis creado va a poder más que las discusiones que podáis tener. Así que esto también quiero que lo tengáis claro. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Aries. También, mira, yo voy a decir una cosa, independientemente que haya o no haya separación, voy a decir algo. Antes sí había más sentimientos que ahora. Ahora yo no veo tantos sentimientos como antes. Ahora está lo que es la costumbre, en fin, todo ese conjunto de cosas, la calidez del hogar, lo que hemos formado, la costumbre de estar contigo, en fin, todo ese tipo de cosas. Es lo que veo. Entonces, a partir de aquí es que cada uno se lo tiene que plantear su relación, cómo quiere vivir su relación. Bien, pero yo quiero que sepáis esto también. Bien,
Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Aries. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Aries y tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor te dice, Aries, para dar un paso, para saber algo en concreto, para especular, para acusar, hay que tener ¿cómo se dice? Iba a decir una visión correcta, no. Hay que tener la certeza de lo que se está diciendo, hay que saberlo de verdad, o de lo que se está pensando. Ese es el mensaje que te dan. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Aries, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Aries y tu salud. Aries, todos los que estéis esperando noticias sobre algunas pruebas que os hayáis hecho, dicen las cartas que hay algo relacionado con la circulación, pero que no es tan grave como tú creías, que muchos de vosotros seguiréis con pruebas, Y para todos los demás, cuidaros todo lo que tenga que ver con los nervios, ¿bien? Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos, Aries, con tu mensaje general. Estás en un momento de tomar ciertas decisiones con temas del pasado y con todo lo que tú puedes hacer en un futuro. Y esto a todos los niveles. No lo achaquéis solo a lo sentimental, ¿bien? Aries, el número 24 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre, mi queridísimo Aries, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.